Daniela nació en silencio. Fue en una fría madrugada de febrero de 2005, en San Cristóbal de las Casas, un pequeño pueblo colonial rodeado de montañas y silencio. No hubo llanto de bienvenida, ni un padre ansioso afuera. Solo el suave sonido de la lluvia y el chirrido de la puerta de hierro del orfanato al abrirse. La bebé, aún con el cordón umbilical, estaba envuelta en una manta desgastada con flores lila. No había nota, ni nombre, solo esos grandes ojos oscuros que parecían pedirle al mundo una oportunidad. Quien la encontró fue la hermana Lucía, una monja de mediana edad que solía levantarse temprano para rezar antes del amanecer. La apretó contra su pecho como si quisiera protegerla de la injusticia del abandono. Y allí, en la oscuridad de esa madrugada, decidió que sería su madre, aunque solo con el corazón. La infancia de Daniela transcurrió entre pasillos fríos, risas compartidas con otros niños huérfanos y un vacío que crecía con los años. Era lista, observadora, y tenía una forma curiosa de callarse cuando algo la lastimaba. Nunca preguntó por qué no tenía padre o madre. Ella sabía, pero cada año, en el día de su cumpleaños, pasaba horas mirando por la ventana, como esperando que alguien apareciera de repente. La hermana Lucía hacía todo lo posible para llenar esa ausencia. Le contaba historias antes de dormir, cosía vestidos con telas donadas y la llamaba mi pequeña flor. Sin embargo, Daniela sentía que le faltaba un pedazo, un vacío sin nombre, pero que dolía como si existiera. Y por más que intentara sonreír, algo dentro siempre susurraba: ¿por qué me dejaron atrás? Al cumplir 18 años, Daniela armó su mochila con pocas prendas, una foto amarillenta del orfanato y una carta escrita a mano por la hermana Lucía. Era una recomendación sencilla, pero sincera, pidiendo que le dieran una oportunidad a una joven determinada, honesta y trabajadora. Se despidió de los niños más pequeños con abrazos fuertes y de la hermana Lucía con lágrimas contenidas. Un autobús tomó rumbo a Ciudad de México sin saber exactamente qué la esperaba. Su corazón latía fuerte, mezclado de miedo y esperanza. Quería empezar de nuevo, quería respuestas, quería entender quién era y en el fondo quería ser elegida, no por obligación, sino por amor. Fue allí, en la capital caótica y enorme, donde Daniela conoció a doña Elena. La señora elegante, de cabello blanco impecable y voz pausada, la contrató como empleada doméstica gracias a la carta de la hermana Lucía. Daniela vivía en un cuarto pequeño al fondo, con una ventana que daba a un muro cubierto de hiedra. No era mucho, pero era digno. Por primera vez tenía su propio espacio. Doña Elena era exigente, pero nunca ruda. Con el tiempo comenzó a enseñarle buenos modales, le prestó libros para leer y, en un gesto que Daniela nunca olvidó, le regaló un vestido antiguo de seda azul que había usado en su juventud. «Este vestido tiene historia y creo que te dará suerte», dijo con una sonrisa amable. Con el paso de los meses, Daniela se volvió más que una empleada. Era común que doña Elena la invitara a tomar té por la tarde, a conversar sobre libros o simplemente a compartir el silencio cómodo entre dos personas que aprenden a confiar. Daniela se sentía acogida, pero había algo más, una extraña sensación de familiaridad. A veces, doña Elena la miraba con detenimiento, como buscando algo en su rostro. Un día, mientras ayudaba a organizar cajas viejas, Daniela se apartó el cabello y mostró una pequeña mancha de nacimiento en el hombro. Fue un instante, pero doña Elena palideció. Después de ese día, la actitud de la señora cambió sutilmente. Se volvió más pensativa y distante. Comenzó a buscar documentos antiguos, llamó a conocidos del pasado y, en una tarde lluviosa, visitó el hospital donde su hija mayor, Marcela, había dado a luz hace 18 años. Todo encajaba: la fecha, el lugar, la mancha en el hombro, los rasgos del rostro.
hasta la forma en que Daniela sonreía. Elena descubrió que su hija no había perdido al bebé en el parto como había dicho. En realidad, Marcela abandonó a la recién nacida por miedo a perder la herencia familiar. Daniela, la niña sin apellido ni pasado, era su nieta. La revelación fue un golpe fuerte para doña Elena. Pasó noches en vela reviviendo los momentos en que lloró la falsa muerte de su nieta, recordando la frialdad con que Marcela manejó la situación. Había enojo, sí, pero lo que más dolía era la culpa. Culpa por no haber sospechado antes, por no haber estado más presente, por haber creído ciegamente en una mentira. Cuando finalmente tuvo valor, Elena enfrentó a Marcela. La hija, ya adulta y distante, negó al principio. Dijo que todo era un error, que los documentos estaban equivocados. Pero al ver la determinación de su madre, cambió de estrategia. Amenazó con cortar lazos y exigió silencio, como si fuera un secreto que debía quedar enterrado. Pero Elena ya no podía ignorar la verdad. Al día siguiente, mientras Daniela barría el pasillo, doña Elena le pidió que se sentara con ella en el jardín. El aire era tibio, el olor de las flores se mezclaba con la tensión. La señora tomó las manos de la joven con firmeza y dijo, con los ojos llorosos: «Eres mi nieta, Daniela». El mundo se detuvo por segundos. Daniela no entendía. Pensó que era una broma o confusión. Pero al ver la mirada de Elena, cómo temblaba, supo que era verdad. La confesión vino con detalles, documentos y el peso de 18 años de mentiras. Daniela no sabía si llorar, gritar o huir. Lo que siempre deseó, conocer sus orígenes, ahora le caía encima como un vendaval. Daniela necesitó varios días para asimilar todo. Pasó horas encerrada en su pequeño cuarto, mirando el vestido azul colgado detrás de la puerta, tratando de entender cómo su vida había dado un vuelco tan grande. Pensaba en la hermana Lucía, en las noches que lloraba bajito sintiendo la falta de algo que no sabía qué era, y ahora sabía. Tenía una familia, tenía una historia, pero construida sobre abandono y mentira. Lo que más le dolía era saber que su propia madre la había rechazado, que aunque podía criarla, eligió dejarla. Eso le lastimó profundamente. Fue como revivir el abandono de la infancia, pero ahora con nombre y rostro. Por su parte, Elena no la presionó. Respetó su silencio y sus días de distanciamiento. Pero cada día dejaba algo en la puerta del cuarto. Un té, una nota, una foto antigua, un libro. Gestos pequeños, pero llenos de amor. Cuando Daniela finalmente salió, en una mañana nublada, la señora estaba en el jardín regando las plantas. Al verla, solo dijo: «Lo siento por todo». Y Daniela lloró, no de tristeza, sino de alivio. Era como si ese dolor que llevaba en el pecho desde que la dejaron en la puerta del orfanato finalmente encontrara un lugar donde descansar. Con el tiempo, Daniela y Elena fueron reconstruyendo una relación, no forzada, sino nacida del cuidado y la elección diaria. La señora se encargó de registrar oficialmente a Daniela como su nieta. Fue al registro civil, contrató un abogado y enfrentó a Marcela, quien cortó definitivamente el contacto con ambas. Para Elena fue una pérdida amarga, pero necesaria. Por primera vez sentía que actuaba con justicia. Daniela pasó a ocupar un cuarto dentro de la casa, no más en el fondo. Pintaron juntas las paredes de azul claro, colgaron fotos viejas y nuevas y crearon un rincón con libros, plantas y recuerdos. La casa comenzaba a parecer un hogar. Daniela decidió estudiar psicología. Sentía que necesitaba entender más sobre abandono, traumas y vínculos, no solo para sanar sus propias heridas, sino para ayudar a otros niños como ella. Consiguió una pasantía en un proyecto social que trabajaba con huérfanos y adolescentes en situación de riesgo. En los primeros días, apenas podía contener la emoción.
al escuchar historias tan parecidas a la suya. Pero allí, en ese ambiente lleno de dolores reales y sonrisas tímidas, sentía que su dolor finalmente tenía sentido. Era como si todo lo que vivió la hubiera preparado para estar exactamente en ese lugar. Cada mes, Daniela tomaba un autobús hasta San Cristóbal para visitar a la hermana Lucía. La monja, ahora con el cabello casi completamente blanco, lloró al saber toda la verdad. «Siempre supe que tenías una luz especial, mi florecita», dijo, abrazándola como cuando era pequeña. Daniela llevaba flores, ayudaba a organizar el orfanato y contaba a los niños historias de coraje y esperanza. Algunas niñas pequeñas la llamaban tía Dani y ella sonreía con el corazón lleno. Ese lugar nunca dejó de ser parte de quien era, y aunque había descubierto sus orígenes, Daniela sabía que su verdadera formación venía de allí, del cuidado, la resiliencia y el amor incondicional. A pesar de la reconciliación con su abuela, había días difíciles. A veces, Daniela se encontraba mirando al espejo, tratando de imaginar el rostro de su madre. Otras veces soñaba con ella y despertaba llorando. Sentía rabia, sí, pero también una tristeza profunda por no haber escuchado ni siquiera una disculpa. Elena, aunque sin decirlo directamente, percibía ese dolor. Un domingo cualquiera preparó un almuerzo sencillo. Se sentó al lado de su nieta y dijo: «No necesitas perdonar ahora, pero no cargues con eso sola, ¿vale? Tu dolor también es mío». Y fue en ese gesto de humildad y empatía que Daniela comenzó, poco a poco, a permitirse seguir adelante. La casa de doña Elena se fue llenando de alegría con el tiempo. Daniela ponía música en las mañanas de sábado mientras ordenaba la cocina. Hacía pasteles simples con recetas que aprendió de la hermana Lucía, e incluso adoptaron juntas un gato negro que apareció en la terraza en un día de tormenta. Lo llamaron Santiago. La rutina ganó color, y la conexión entre ellas se hizo más fuerte que cualquier lazo de sangre. Era afecto elegido, cuidado diario. Elena decía que había encontrado en Daniela una segunda oportunidad para hacer todo diferente. Y Daniela, por su parte, sentía que finalmente tenía un lugar al que volver al final del día sin sentirse una carga o una visitante. Una tarde, durante una actividad en el proyecto social, una niña de 9 años le preguntó a Daniela si era cierto que también la habían dejado. Daniela respiró profundo, se arrodilló junto a la niña y dijo con voz calma: «Es verdad, pero aunque no sabía de dónde venía, descubrí a dónde quiero ir». Y la abrazó fuerte. Fue entonces cuando comprendió que su historia ya no era una herida abierta, sino un puente entre el dolor y la esperanza, y que tal vez todo lo que vivió, cada lágrima, cada silencio, cada noche sola, había sido la base para convertirse en quien era, alguien capaz de transformar el abandono en acogida. Antes de cumplir 20 años, Daniela fue invitada a dar una pequeña charla en un evento sobre juventud y derechos humanos. Al principio dudó, no se sentía lista, pero Elena la animó. «Tienes más que decir de lo que imaginas». Aquella noche, frente a una audiencia sencilla, Daniela contó su historia con voz firme, aunque sus ojos se llenaran de lágrimas. Habló de la manta descolorida, de la puerta del orfanato, de la hermana Lucía, de la abuela que encontró por casualidad y del perdón que aún estaba construyendo. Cuando terminó, algunas personas se levantaron a aplaudir. Pero lo que más marcó fue una señora al fondo que se acercó y dijo: «Me diste valor para buscar a mi nieta». Daniela salió de ese evento con el corazón más ligero. Empezó a escribir sus memorias en un cuaderno sencillo, no con intención de publicar, sino para ordenar todo lo que sentía. A veces lloraba escribiendo, a veces reía recordando las travesuras del orfanato, y, en algunos párrafos, dejaba espacios en blanco, tal vez para lo que aún vendría. Elena leía todo en silencio, sentada en el sillón de la sala, con los lentes en la punta de la nariz.
Escribes como quien sana, decía en voz baja. Daniela no sabía si eso era cierto, pero sentía que al poner sus dolores en el papel, al menos los dejaba ahí por un tiempo. En los días posteriores a la charla, Daniela experimentó una mezcla de emociones intensas. Muchas personas comenzaron a buscarla para conversar, escuchar y compartir sus propias historias de abandono, pérdida y superación. Se dio cuenta de que, aunque su historia era única, las heridas y esperanzas que llevaba no eran exclusivas. Cada conversación era un alivio, un intercambio silencioso de fuerza. Eso le hizo entender que su propósito no era solo buscar respuestas para sí misma, sino también ser una luz para quienes se sentían invisibles o perdidos en un mundo a veces cruel. Pero aún quedaba una sombra en su vida. Marcela seguía ausente, y la ausencia de su madre era un eco constante. Hubo momentos en que la rabia amenazaba con dominarla, cuando quería cerrar puertas al mundo. Sin embargo, en su corazón había una semilla de esperanza, no para la reconciliación, sino para la liberación. Liberarse del peso del rechazo, de la mentira, de la ausencia. Sabía que debía seguir su camino con o sin aquellos que la dejaron atrás. Con el apoyo de Elena y la hermana Lucía, Daniela comenzó a participar en grupos de apoyo para jóvenes que atravesaron abandono y violencia familiar. Allí, entre abrazos sinceros y lágrimas compartidas, encontró una nueva familia, una red de personas que entendían su dolor y celebraban sus pequeñas victorias. Cada encuentro era una oportunidad para crecer, aprender a amarse y confiar otra vez. Con cada historia escuchada, Daniela se sentía menos sola y más preparada para enfrentar el futuro con valentía. Poco a poco, la psicología dejó de ser solo un sueño y se convirtió en un propósito concreto. Se dedicaba a sus estudios, al trabajo en el proyecto social y al cuidado de niños que, como ella, necesitaban un abrazo y alguien que creyera en ellos. Esas pequeñas vidas eran su motivación para seguir adelante, la razón para levantarse cada día. Y cuando se miraba al espejo, ya no veía solo a la niña abandonada, sino a una mujer fuerte que había encontrado en el amor, aunque tardío, un nuevo sentido para su existencia. Una tarde de verano, Daniela recibió una llamada inesperada. Una amiga de Marcela quería concertar un encuentro para conversar. Su corazón se apretó entre dudas y miedos. ¿Estaría lista para enfrentar a la madre que la abandonó? Tras pensar mucho, aceptó con la condición de que el encuentro fuera en un lugar público y con una amiga presente. El día llegó y Daniela sintió que sería un momento decisivo, un cierre aunque no tuviera todas las respuestas. En el café donde se encontraron, Marcela parecía una mujer distinta a la que Daniela imaginaba, más cansada, con ojos llenos de culpa y arrepentimiento. La charla comenzó tensa, con muchas palabras no dichas, silencios incómodos y lágrimas contenidas. Marcela intentó explicar sus razones. Habló del miedo que sintió, la presión familiar y la vergüenza que la llevó a tomar decisiones erradas. Daniela escuchó, no para perdonar de inmediato, sino para entender, y en ese instante sintió que a pesar del dolor, dar ese paso era parte de su liberación. Después de ese encuentro, Daniela se sintió más ligera, como si hubiera quitado un enorme peso de sus hombros. No era un perdón instantáneo, ni la solución a todo, pero sí un comienzo, un punto de partida para reconstruir su historia sin cargar con el rencor que la aprisionaba. Reflexionó mucho sobre lo escuchado, lo sentido y lo que aún debía sanar. Comprendió que la superación no es una línea recta, sino un camino con altibajos, y que cada paso, aunque pequeño, tiene su valor. Con el apoyo constante de Elena y la hermana Lucía, Daniela siguió firme en sus estudios y en el proyecto social. Sentía que su vida había encontrado un propósito mayor, algo que trascendía su dolor y pasado.
Cada niño que ayudaba era un reflejo de su esperanza, de ser amada, elegida y encontrar un verdadero hogar. Y poco a poco entendió Daniela. que no era solo una víctima de su historia, sino una protagonista capaz de transformar su vida y motivar a otros a hacer lo mismo. Con los años, Daniela se graduó en psicología y comenzó a trabajar en una ONG dedicada a ayudar a jóvenes que, como ella, sufrieron abandono y rechazo. Sus charlas, llenas de sinceridad y emoción, tocaban corazones y ayudaban a muchos a creer que es posible superar el pasado y construir un futuro mejor. Daniela se convirtió en una voz activa en la comunidad, un ejemplo vivo de que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la valentía pueden transformar vidas. Su historia, contada con simpleza y verdad, inspiraba a otros a confiar en la fuerza de la resiliencia. Sin embargo, había un espacio en su corazón que aún guardaba la ausencia de su madre biológica. Con el tiempo, Daniela entendió que aceptar no significa olvidar o ignorar, sino liberarse del dolor que esa ausencia causaba. Aprendió a cultivar la paz interior y a reconocer que la familia va más allá de la sangre. Es quien está presente, quien elige amar. En ese entendimiento, Daniela finalmente encontró la paz que buscaba desde aquella fría madrugada en el orfanato, cuando fue dejada bajo una manta descolorida, con ojos llenos de esperanza. En el pequeño cuarto donde vivía, Daniela guardaba un cuaderno gastado, lleno de anotaciones, poemas y cartas nunca enviadas. A veces se sentaba en la ventana y escribía a la madre que nunca quiso, no esperando respuestas, sino liberando sentimientos que no cabían en palabras habladas. En esos momentos sentía una mezcla de tristeza y alivio, como si finalmente pudiera dar voz a ese dolor silencioso que la acompañaba desde siempre. Era un proceso lento, doloroso, pero necesario para seguir adelante sin cargar con ataduras invisibles. En una tarde lluviosa, al recibir la visita inesperada de la hermana Lucía, Daniela comprendió cuánto había crecido. La monja, con sus ojos serenos y voz acogedora, elogió la fortaleza de la joven y cómo había transformado su vida en un ejemplo de superación. Eres la prueba viva de que el amor verdadero existe, no importa dónde nacemos ni a quién encontramos en el camino. Daniela sonrió emocionada, sabiendo que esa frase contenía toda la verdad que necesitaba para continuar, que a pesar de las pérdidas y heridas, el amor siempre puede ser un nuevo comienzo. Con los años, Daniela creó una red de apoyo entre los niños y jóvenes del proyecto social donde trabajaba. Organizó talleres de arte, círculos de conversación y actividades que ayudaban a rescatar la autoestima y la esperanza de quienes, como ella, sintieron el vacío del abandono. Cada sonrisa que lograba, cada pequeño avance, era una victoria silenciosa que guardaba en su corazón, y en cada gesto de cariño, Daniela encontraba también un pedazo de su propia sanación, como si ayudar a otros fuera la forma de curarse para siempre. A pesar de los logros, los recuerdos del pasado aún emergían en momentos inesperados. Una canción que sonaba en la calle, el olor de la lluvia en San Cristóbal o el sonido distante de una voz. En esos instantes se permitía sentir la nostalgia, el miedo, la inseguridad, pero siempre regresaba más fuerte con la certeza de que ya no estaba sola. Tenía a Elena, a Lucía, a los amigos del proyecto y sobre todo a sí misma. Daniela aprendió que la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que sea necesario. En un día claro de otoño, Daniela recibió una noticia que cambió su vida nuevamente. Un hombre se presentó en el proyecto social diciendo ser hermano de Marcela y que quería conocerla. Fue un encuentro inesperado, lleno de incertidumbres y emociones a flor de piel. Daniela sintió una mezcla de curiosidad y temor,
pero decidió darle una oportunidad, sabiendo que su historia aún tenía capítulos por escribir. El encuentro fue en un parque, con hojas secas esparcidas por el suelo y el sol iluminando los rostros tensos, pero llenos de esperanza. Durante la conversación, el hermano reveló detalles sobre la familia que Daniela jamás había imaginado. Secretos antiguos, disputas, arrepentimientos y la verdad que siempre trataron de ocultar. Habló de la presión que Marcela sufrió, de la culpa que cargaba y del sincero deseo de reparar los errores del pasado. Aunque no borraba el dolor, esas palabras fueron como un bálsamo para Daniela, que por primera vez sintió que podía mirar su historia con menos miedo y más comprensión. Ese día comprendió que, a pesar de las dificultades, el futuro podía ser construido con perdón y valentía. A partir de ese momento, Daniela comenzó a entender que su vida era mucho más que los capítulos dolorosos que siempre llevó consigo. Con la ayuda de su hermano, reunió documentos y fotografías antiguas que le ayudaron a armar la historia que durante años le fue negada. Cada pieza de esa verdad encontrada era como armar un rompecabezas que antes parecía imposible. Daniela sentía que, al comprender de dónde venía, finalmente estaba construyendo las bases para un futuro propio, libre de las sombras del pasado. Con el tiempo, Daniela comprendió que la verdadera libertad no estaba en encontrar todas las respuestas, sino en aceptar su historia con todas sus imperfecciones. En una tarde tranquila, mientras caminaba por el parque que había frecuentado desde adolescente, sintió una paz que jamás imaginó posible. Miró al cielo azul y sonrió, sabiendo que había roto las cadenas del abandono y del miedo. La niña dejada bajo aquella manta descolorida ahora era una mujer completa, llena de sueños y lista para seguir su camino. En el cálido abrazo de Elena, en la sincera amistad de la hermana Lucía y en el amor que ella misma cultivaba, Daniela encontró su verdadera familia, aquella que se elige, que acoge sin condiciones y que permanece, incluso en medio de las tormentas. Y por primera vez sintió que pertenecía a algún lugar, no por lazos de sangre, sino por lazos de corazón. La vida no había sido fácil, pero ella había vencido, y esa victoria era solo suya, un ejemplo de coraje, esperanza y amor que nadie podría arrebatarle.